Por nuestra parte, condenado. Bueno, vamos con una adivinanza. Debe su nombre a un puente y está en la frontera. Pocas pistas, ¿verdad? ¿Saben de qué pueblo estamos hablando? Descúbranlo con nosotros. Como que era yo la que... Todo eso es provincia de Huesca ya. El río Gallego es lo que nos delimita de la provincia de Zaragoza a la de Huesca. Nosotros estamos en Zaragoza, en Buendaluna. Esto era la entrada antigua al pueblo, que venía por aquí, subía y entraba por esta calle. O sea que estamos ahora en la puerta de Puendeluna. La antigua entrada, sí, que venía de Huesca, por aquel camino que se ve, y venía a entrar por aquí. Este puente en principio es de origen romano, aunque fue reconstruido en la Edad Media, y da el nombre al pueblo. Puente de Luna, Puente de Luna. Mira, ves la casa, o sea, del Arco. Es seguramente la fachada más antigua, o la casa más antigua que se conserva en Puendeluna. Debe datar del siglo XV. Y de ella, bueno, pues aunque han hecho reformas dentro, la fachada la han seguido respetando como estaba. Y ahora lo que se denominaba, o se denomina Casa del Horno. Casa del Horno. Sí. Pero no estaba ahí el horno, o no recordamos que estuviera ahí el horno. El horno está aquí, perteneció a mi familia, y está pues tal como se construyó. Este es el horno. Este es el horno, sí, que data del año 1935, lo mandó construir mi bisabuelo, y costó 10.000 pesetas. 10.000 pesetas de las de entonces. De las de entonces. Solo el horno, más otras 10.000 pesetas el construir el edificio. O sea que era un dineral. Ya. ¿Y durante cuánto tiempo estuvo activo este horno? Unos 40 años. Se construyó en 1935 y duró hasta el 70. Manuel, aquí antes había tiendas, bares. 3 tiendas y dos bares y un casino. Había toda la vida. Y había diversiones en los bares y bailes y todo por las fiestas. Na 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 na. Agárreme, Manuel, que hace frío. María Aurora, baja, que te quieren ver. Buenos días. Buenos días. Que le tengo que contar, María Aurora, una cosa. ¿Qué? Dime. Que acabo de bailar con su marido. ¿No se molestará usted? No, hija mía. Ya, a ver si me lo aligeras y después podemos bailar nosotros dos más. Na 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 na. Quiso Dios con su poder, pero no me acuerdo, no, es que ya se me ha olvidado, si tengo 82 años. A pasarlo bien, Manuel, hasta luego. Que no paséis mucho frío, que hace un día muy malo. Venga, Hasta luego. Adiós. ¿Te acuerdas del puente que hemos visto antes? Pues esta piedra la trajeron de ahí, romana, la aprovecharon para construir la torre. Y ahora os vamos a enseñar la iglesia. Este es San Nicolás de Bari, que es patrón de Puendeluna. Es un retablo muy bien conservado y vemos también otro retablo y está el otro patrón, para que no tenga envidia. Ese es San Bartolomé, que es el día 24 de agosto, celebramos las fiestas de verano y es también patrono, copatrono. Bueno, y después de la devoción a nuestros santos, ahora viene la afición. ¿Cómo que la afición? Hombre, en el centro social. ¿No que pensáis que aquí no nos divertimos también? Ahora entiendo lo de la afición. Vamos a jugar al guiñote. Pues claro que sí, aquí hay muy buenos guiñoteros. Ya veis que aquí en Buendaluna tenemos de todo. Podéis venir cuando queráis, que estáis invitados. Bueno, y Vita se lo ha tomado al pie de la letra. También se lo ha pasado esta mañana en Puendeluna, que esta tarde ha decidido quedarse allí para cocinar un plato exótico y muy rico. Nos vamos a chupar los dedos en Puendeluna porque vamos a hacer cordero con ciruelas. Cordero con ciruelas. Venga, vamos a los ingredientes porque además